aparición. Bien, bueno, entonces la primera pregunta, ¿qué día de la semana resucitó Jesús? El domingo. Escriba las 10 apariciones de Cristo en el orden en que ocurrieron. Entonces aquí vamos a tener que hacer uso del orden que nos dio el estudio y que es tomado a través de las escrituras. ¿Cuál fue la primera aparición? María Magdalena. A María Magdalena junto al sepulcro. Muy bien, esa es la primera aparición. A María Magdalena junto al sepulcro. ¿Cuál fue la segunda? A A mujeres, las mujeres. Las mujeres, A las otras mujeres camino a Jerusalén. Camino a Jerusalén. Muy bien, a las mujeres. En la madrugada. Camino a También en la Jerusalén. madrugada. Bien, esa fue la segunda. La tercera, Pedro, A Pedro. a En Pedro la tarde. cerca de tarde. Jerusalén. Ujú. Aquí nos están pidiendo el orden no más, pero el lugar también es posible en algunas de ellas, ¿cierto? La tercera es a Pedro Aprenderlo así cerca. nos ayuda. Dime. Sí, nos ayuda a identificar fácilmente. Exacto, sí. La cuarta, A Cleofas y a su amigo. Camino de Maús. la En la Cleofas, tarde. A la ah, tarde. camino a Emaús, a Cleofas, camino a Emaús. Muy bien. La quinta, a los apóstoles. Apóstoles sin Tomás. a los Sí. apóstoles sin Tomás. En la medianoche del domingo. Muy bien. ¿Dónde andaba Tomás? ¿Qué de Tomás? La sexta, A los apóstoles. A sus apóstoles. Pero ya con Tomás cuando... ahora sí están todos, incluyendo a Tomás. Muy bien. Una semana después. La séptima, A los A los 7 a peces. 7 Pepe, apóstoles. de Galileo. este nos ayuda mucho porque es la séptima a los 7 apóstoles. De 7 a los 7 en el mar de Galilea. La 8, A Jacobo y a... En el monte de Galilea. A más de Ah, 500 montes. Sí, a más a de los- gran 500 comisión. discípulos en el más de monte. 500. Ujú. No se Ay. sabe de qué monte. Dice que no, En no un monte sale en el nombre. Galilea, dice. En un monte en Galilea. ¿Qué gran comisión? Ahí es donde da la gran comisión. No. Así es. No. Gran Sí, comisión, sí, ahí es. Sí. La novena, A A Jacobo y Jacobo. Y demás apóstoles. a a todos los Jacobo y luego a los demás, pero se hace una mención de primero a Jacobo. Y la número 10, en la ascensión en el La monte de ascensión Olivo, en de Betania. los olivos. la ascensión en el monte de los olivos. Muy bien. Ustedes tienen todo muy bien claro. Qué bueno. Cerca de Betania, dice. Ahí está, entonces, ya pasamos las 10. Vamos para la pregunta número 3, entonces. ¿Cuál es la única aparición de Jesús cuyo lugar y hora desconocemos? La aparición a Jacob. 9. A los 500 discípulos. No, a Jacobo y demás apóstoles. A Jacobo y a los demás apóstoles, la número 9. Ay, a las 9 ya. Se lo tenía mal. La número 9 de las 10 apariciones, la de Jacobo y después a los La aparición de apóstoles. Jacobo. Esa no tenemos un registro de hora. De hecho, solamente lugar. lo mencionan y ya. Ujú. Pero alguien tuvo que haberse acordado de esa situación para que esté escrito. Número 4, Y el mismo Jacobo. seguramente. ¿Cuál fue la última aparición de Jesús en la tierra? El día de su ascensión. En La el La ascensión ascensión. ¿En qué lugar? en el monte de los Olivos. En el Queda Monte cerca de los a, Olivos, cerca de Betania. 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 cerca de qué ciudad? De Betania. De Jerusalén. De Jerusalén, porque recuerden que Betania es una aldea. Aldea. Mm. Ah, ya.
Ahí está la trampita en la pregunta. ¿En qué Ya lugar se pasó. ocurrió? Es Cerca de Betania. Jerusalén. No. ¿Cerca de qué ciudad? Jerusalén, estamos de acuerdo. Pero ¿en qué lugar ocurrió? En el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Ya, porque yo... Esa es pregunta de prueba. El Monte de los Olivos, sí, claro. Por eso, sí, la tercera parte cuando dice qué ciudad, pues ahí está la trampita, porque puede caer uno pensando en Betania, pero es Jerusalén. Número 5. Dos discípulos iban en dirección a su casa cuando Jesús se unió a ellos. ¿A cuánta distancia de Jerusalén se encontraba la aldea de ellos? 11 15 kilómetros. kilómetros. 60 estadios, 11,1 kilómetros. Más Ahí preciso. está. Aquí sale la Hoy lo ingeniería. Es midió. matemático. No, la ingeniería a relucirse, mira, ahí está. El 11, coma 1 es ¿cómo importante. cuántos metros, hermano, Sergio? 1,1. Como uno. 11,1. Ahora me No voy se a les vaya a poner, olvidar en ningún momento. Sergio, me voy a poner pesado, pero para distinguir esta cantidad de estadios sí va a ser muy difícil. Por ejemplo, si tomamos el estadio de la U, ¿cómo sabemos? Ya, una Ahí bromita ahí está. una pesada broma para los de la U nomás. Muy pequeño. Ese es el más grande del mundo, no se llena nunca. Sí. Ay, que está por allá gritando Mercedes, se le salió el colocolino que hay adentro de Mercedes. Bien, B. ¿Cómo se llamaba la aldea? Maús. Emaús. Aún Muy bien. ¿Y cómo se llamaba uno de esos discípulos? Cleofás. Cleofas. ¿Es Cleofas. Cleófas o Cleofás? sin tilde. Cleofas. 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 Claro, no Cleofas. tiene acento, es Cleofas. Cleofas. Ahí está también la profe ayudándonos. 6. Jesús se apareció 2 veces en el aposento alto. ¿Cuánto tiempo pasó entre estas dos apariciones? Una semana. Una semana. Una semana. Muy bien. 8 días. Ahora sí estamos con el 7º día, el 8º, fue el primer día de la siguiente semana. Sí, no. Espera que esas son otra vez las costumbres, ¿no? Y son costumbres también culturales, es decir, 8 días. Pero 8 días son 8 días calendario o realmente se refiere solo a una semana. Aquí, por ejemplo, a mí me ha costado también cuando hablo de cada 15 días, en 15 días calendario o en 2 semanas, que serían 14 días, ¿no? Correcto. Pero son costumbres culturales que a veces uno tiene. Una semana claramente fue. ¿Quién no se encontraba presente en la primera aparición? Tomás. Más. El joven Tomás. El Y incrédulo muchos Tomás. más, pero. ¿Ah? Y muchos más. Claro, Pero claro, pero se que entiende sea, creo que sí estaba en la segunda. Sí. que sea memorable, ¿no? Y que de todas Claro. maneras se convirtió en una oportunidad para todavía hoy decir, no seas tan incrédulo como Tomás. Número 7. Junto con la muerte de Cristo, ¿cuál es la parte central del mensaje del Evangelio? La resurrección. La resurrección. La resurrección. El todo. Así es. Hace parte del centro neurálgico del mensaje. Pasamos a la prueba 1B. Dice, No, pero también podía ser mensaje de redención, ¿o no? sí, es el plan redentor también, claro, se reconoce como el plan redentor. Muy bien. A ver, vamos para la 1B. ¿A quiénes sobornaron las autoridades judías para que mintieran y dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús? A los soldados que estaban Guardias. cuidando o A la guardando guardia el romana. sepulcro. A la Guardia Romana. ¿Entre quiénes circuló mayormente esa mentira? El pueblo judío. Los judíos. Autoridades religiosas, judías. Entre las autoridades religiosas judías. Muy bien.
Identifique dos hechos que apoyan la resurrección de Cristo. Primero, La tumba vacía. la tumba estaba vacía. Y segundo, Jesús aparece vivo a muchas personas. Jesús Yo puse Jesús apareció. resucitó. Dime, Meche. Yo puse Jesús resucitó. Sí, pero Porque También. también estamos está, apoyando la resurrección. Entonces, son las cosas evidentes que nos ayudan a sustentar que es cierto que resucitó. que apareció vivo. Muy bien. Apareció vivo, en carne y hueso. Mencione tres grupos de personas que pudieron haber sido responsables de llevarse el cuerpo de Jesús y explique cómo sabemos que no lo hicieron. Las autoridades, Primero las autoridades autoridades. y básicamente porque justamente dicen lo que habrían si mostrado. hubieran tenido el cuerpo lo hubiesen mostrado y con eso hubiesen tumbado toda nuestra condición de creencia cristiana, nuestra base de la fe cristiana. Ujú. Bien. Segundo, ¿quiénes? Los Los ladrones. ladrones. ¿Y qué habrían hecho ellos? Se hubieran llevado todo el cuerpo, que no hubieran dejado los lienzos. Se habrían Durante- llevado los lienzos y habrían No, dejado el cuerpo. Lo más probable es O se hubieran que llevado todo. lo que más les interesaba eran los lienzos. Ahora, nosotros pensamos en términos de ropa hoy, ya lo decimos, ¿cierto? Hay una gran cantidad de opciones de obtener ropa de diferentes calidades. Algunos dicen, pues hay tantos mall chinos con tanta ropa que pues uno dice, hay tanta calidad que no hay mucho problema para conseguir ropa, pero estamos hablando de hace 2000 años, donde los lienzos y las telas eran bastante costosas. Así que haber dejado los lienzos ahí en la tumba, pues una Y que tontera, les ¿cierto? significaba ganancia, pues, porque los podían, Exactamente. ¿Y cuál sería el tercer grupo? los apóstoles. Los apóstoles, Discípulos. Los los discípulos. discípulos. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque arriesgaban su vida, su Porque integridad. estaban convencidos de la resurrección de Dios. Que estaban asustados. Están dispuestos a arriesgar su vida por ¿Mm? predicar la Pudieron haber mentido y no hubieran arriesgado su vida. Los encarcelaron, los golpearon, pero ellos estaban convencidos de eso, que si no podían. Era demasiado su entusiasmo, su valentía, por haberlo visto vivo. Les costó, les tocó pagar un precio alto. Sí. Muy bien, sigamos a la número 4. ¿Cómo sabemos que los discípulos creyeron que Jesús había resucitado entre los muertos? Por lo ya dicho. Porque arriesgaron su vida. Porque lo vieron, lo tocaron y compartieron con Jesús. Porque estuvieron dispuestos a morir por él. Muchos pueden morir por la verdad, pero pocos por una mentira. Anote dos hechos que demuestren que realmente vieron a Jesús y que no fue un fantasma o una alucinación. Lo vieron, lo tocaron. Lo tocaron. Tomaron última cena, porque Jesús partió el pan con los apóstoles también después. Ese Y también después es se fue cuando importante. le abrieron los ojos. Y se apareció a más de 500 simultáneamente. Sí, eso es una aparición bastante multitudinaria. 500 personas, Su es harta alucinación para gente. una persona es válida, quizás hasta dos, pero ya más de 500 personas que aseveren que vieron a Jesús. Y a la misma vez, una vez, o sea, lo vieron todos juntos a la vez. Eso también es sorprendente. A eso le podrían llamar histeria colectiva, pero... Claro. Vamos a la 1C. Escriba 3 pruebas de la resurrección de Jesús. Otra vez. La tumba estaba vacía. La tumba vacía, Apareció vivo a muchas personas y muchos fueron transformados. Muchos fueron transformados. Transformados, sí, lo que habíamos dicho, ¿no? El cambio de acobardados y asustados, ahora estar frente a una multitud en Jerusalén, predicando el Evangelio y diciéndoles, ustedes mataron a Jesús. Bastante difícil eso. Número 2.
Mencione dos grupos de personas que fueron transformados por la resurrección y describa el cambio que se produjo a cada una de ellas. Los apóstoles, su valentía, ¿Mm? Fallecieron su valentía. Sí. los apóstoles. Tú que creyó en Cristo. Y la multitud Y las que creyó. multitudes que creyeron en Jesús. Bastante complejo, no solo unos días después de la crucifixión, entonces en ese mismo lugar en Jerusalén, muchos de los que seguro gritaron, crucifícale, crucifícale, ahora están reconociendo a Jesús y bajan a las aguas del bautismo. 3. ¿Qué hecho geográfico hace aún más significativa esa transformación? Todos estos, perdón, el hecho, valga la redundancia, que todos estos hechos ocurrieron cerca de Jerusalén. Y ahí es donde están todos los testigos y todas las pruebas que para ese entonces podían demostrar que se estaba hablando con la verdad. Como todo fue cerca de Jerusalén, era fácil de comprobar si era cierto o no. Claro, porque si hubiera aparecido, por ejemplo, en Siria, hubiera aparecido en, no sé, en el mar de Sidón, ahí era difícil buscar a los testigos, pero aquí eran muchos en el mismo lugar. Entonces había como una, siento yo que como una conmoción ambiental, como que todos lo viste, como que yo creo que todo el mundo se enteró al final, porque no eran pocos. Era fácil buscar la evidencia. Es verdad que en algunas ocasiones nosotros intercambiamos las palabras discípulos y apóstoles, pero recordemos que cuando se habla de discípulos son mucho más que los 12. Pero 11, sí. Y en ese caso, después de la muerte de Jesús, pues solamente contábamos con 11 hasta ya la ascensión de Jesús, que buscaron el reemplazo de Judas. Entonces, cuando la Escritura nos habla de discípulos, siempre debemos recordar que son más que los 12, de los que Correcto. estamos acordándonos siempre como 12 apóstoles. Pero que en este caso hubo un momento... Pablo es discípulo, no apóstol. Pablo es considerado después, a posteriori, pero en este momento histórico no aparece por ningún lado. No, entonces, no aparece porque él es posterior a. Entonces, por ahora, reconozcamos que en ocasiones nos hemos referido a las apariciones de Jesús a los discípulos y no necesariamente estamos hablando de los apóstoles, sino de más personas. Más de 2. Bien, y el cuarto punto, ¿por qué es importante que sepamos que la resurrección de Jesús es un hecho histórico? Porque sin la resurrección no habría. Claro, ahí viene Es lo que hablábamos con No la habría pregunta. evidencia. Pero primero hay que decir que sí sucedió, que fue un hecho que sucedió, Claro, que fue real. Ahí Y está. después hay que decir de pecado, la vida eterna y la esperanza. Ahí es donde entra un poco el libro a ayudarnos para responder esta pregunta apropiadamente, por la comprobación, pero no por la pregunta 33, porque la 33 realmente se enfoca más en el hecho histórico. Pero aquí hay una segunda parte, porque sin la resurrección no habría, y ahí es donde encontramos el perdón de pecados, la resurrección a una vida eterna, la esperanza y seguridad. espiritual. La esperanza espiritual para las personas. Pero nosotros debemos reconocer que si se nos pregunta por un hecho histórico, debemos dar respuesta de evidencia histórica. Eso es importantísimo. Por eso es que el libro nos plantea como un pequeño desafío, y esto no dentro de lo que ustedes hicieron, sino en el libro que yo tengo, que es el que nos da pie para las peñas. Dice, debemos defender con nuestras propias palabras las evidencias que apoyan la resurrección. ¿Cómo responderíamos nosotros a una persona no creyente que tenemos pruebas, evidencias de la resurrección de Jesús? Entonces esa es la pregunta que quiero hacerles, con sus propias palabras, no pensando directamente en lo que dice el libro, sino con nuestras propias palabras, ¿cómo le diríamos a una persona
que sabemos y entendemos que hay muchas evidencias de que Jesús resucitó? ¿Quién quiere compartir? Ay, yo. ¿Me escuchan? A ver, Yorladis. Bueno. Hola, buenas noches. En la parte personal, pues ya me ha pasado, no sé, varias veces. Y yo creo que es más por fe, la fe que cada uno tiene. Sí, esa parte es muy importante. O sea, yo por fe creo que Él murió, que Él resucitó, ¿cierto? Pero además de que tengo la fe, la Biblia lo dice. Para mí, el hecho de que en esta época de la vida, hasta en el 2020, como referencia histórica, como referencia a todo que el mundo está antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Que tantos líderes que han existido en la vida, muchos líderes religiosos, todo, a Jesús es el único que a nivel mundial, no es un 100%, 80%, no sé cuánto por ciento, aún se le celebra su nacimiento y su muerte. O sea, el hecho de que la historia se divida en dos, antes de Cristo, después de Cristo, que se celebre su nacimiento y que se celebre su muerte, para mí ya es más que suficiente para que sea real todo lo que se dice. Bueno, y por último, que la Biblia pues es uno de los libros más vendidos y leídos del mundo. Muy bien. Además de que a veces pensamos en no solo vendidos, sino en regalados. ¿Cuántas Biblias se regalan al año, cierto? Porque hay un grupo de imprentas que solamente lo hacen para regalar, como los Gedeones Internacionales. No se vende ni Nuevos Testamentos, ni algunas Biblias que ellos hacen, no se venden una sola. Todas son de regalo. Y aparte que también es uno de los libros que siempre han querido como sacar de circulación por muchos periodos de la historia y que no se ha podido. Sí, disculpen un segundito que por acá me están tocando la puerta. Esperen un segundo. Ya, que la niña salió con el perro a la calle y seguro se le cerró la puerta. Bien, entonces esa es una respuesta que yo creo que está muy bien encaminada, con base en eventos históricos. El mayor de los que menciona ahí Yorladis, el que la historia se partió en dos, en antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y todavía Pastor, seguimos contando los años así. Dime, María Angélica. Yo lo que les quería decir que ahora los profesores de historia ya no están diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Primero eso. Y incluso hay muchos, uno de los países que yo sé, por ejemplo Francia, ya no quieren celebrar y ni que tampoco hagan nada para Navidad en relación al nacimiento de Jesús. Ya no se llaman fiestas navideñas, se llaman las fiestas especiales, no sé, pero ni siquiera ya están los municipios o las gobernaciones colocando adornos con el nacimiento de Jesús. Hay un ataque, pero profundo, a sacar esas, porque son como costumbres, según ellos, demasiado religiosas. Entonces, cada vez vamos a ver más eso. Entonces, como que tenemos que acostumbrarnos un poco, porque ya eso en Europa está pasando mucho, de no celebrar la Navidad con el nacimiento de Jesús, como fiestas nomás, fiestas del país. Por eso la pregunta es, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo le hablaríamos a alguien de la evidencia histórica del nacimiento o de la muerte, pero en este caso de la resurrección de Jesús? ¿Quién más quiere participar? Todo lo que aprendimos hoy día, pues, pastor. Por eso es en nuestras propias palabras, ese es el ejercicio, ¿cómo lo haríamos? Ya Yorladis nos dio un punto de partida. ¿Alguien más quiere compartir cómo lo haría? Yo, porque la evidencia de que Jesús estuvo en esta tierra, que Jesús murió, que tuvo todo el proceso físico que nosotros, nos hace igual a que Jesús era un hombre.
pero la parte que un hombre no puede hacer con otro hombre, un hombre no puede cambiar la vida de otra persona. En cambio, Jesús sí puede transformar el corazón de un hombre, el corazón del hombre como especie, para que pueda vivir en armonía y para que pueda aprender a vivir con los cánones que él tiene. Por ejemplo, si analizamos así la juventud, podríamos ver claramente, o las personas, no la juventud, las personas que se declaran cristianas y las que son ateas tienen pensamientos y tienen actitudes totalmente diferentes. Unas son para cuidar, para crecer, para ayudar, y la otra también las vemos claramente que son todas en contra de las doctrinas que Dios nos dejó establecido en la Biblia. Y te pueden decir, es que la Biblia es un libro, un libro como tantos otros. Sí, pero la Biblia habla del pueblo de Israel y ahí están todos los antecedentes históricos, solamente con historia. Y Jesús, y también diciéndole a la persona de que Dios conoce su corazón y sabe que lo necesita y que lo ama a pesar de todo, aunque él no lo quiera, Jesús lo amó y dio su vida por él. Eso yo puedo decir, por mí en realidad y por todo. Pero ahí tenemos que aplicar lo que aprendimos hoy día, porque que Jesús fue un hecho real, que no fue un cuento de fantasía, hay evidencias de que una mujer y muchas mujeres lo vieron en la madrugada, que los soldados también, los mismos soldados romanos también se dieron cuenta que ya no estaba en la tumba, que tuvo más de 5 apariciones el mismo día domingo, ese mismo día que resucitó. Eso hay que decir también, hay que decir que después de una semana se apareció a los apóstoles, contar la historia de Tomás, que Tomás, la primera aparición dijo que no, yo no creo que él resucitó. Tendría que yo meter la mano en su costado y tocar y ver sus llagas en las manos. Eso hay que decirle a la gente. Y él a la semana siguiente Jesús entró y apareció ahí sentado, ni siquiera tocó la puerta, como que atravesó la pared y ahí estaba en medio de ellos y le dijo, Tomás, ven. Y le dijo, dichosos, dijo, no seas incrédulo. Le dijo, entonces dichosos los que creen sin haberme visto. Mira, mete mi mano aquí. Hay que contarle todo eso a la gente, porque la gente no sabe. Después hay que contar que se apareció 500 personas, después que subió al cielo, 500 personas más. Eso es lo mismo que aprendimos hoy día. Hay evidencias en la naturaleza. O sea, nadie pudo crear lo que está creado. Nadie pudo crear a un ser humano tan perfecto dentro de otro ser humano. Nadie puede hacer eso. Pero sí hay uno que lo puede hacer, que es el creador del universo. Y eso se avala en la Biblia. Te van a decir, sí, pero no, pero es que la Biblia, ¿ustedes la creen? Sí, pero la Biblia habla de que Dios creó al hombre y de que Dios bendijo a una mujer y todo partió por la unión de un hombre y una mujer. La Biblia avala, en el fondo, lo que somos como esencia, como personas. Pero te están preguntando por la resurrección, Mercedes. ¿Por qué tú crees que Jesús resucitó? La resurrección, yo la manejaría, disculpen, simplemente, bueno, dentro de mi poco conocimiento, basándome solamente en la Biblia y en demostrar que hay 4 evangelios que hablan de ellos, 4 personas que hablaron y que ninguna se contradijo en todo el proceso y ahí evidentemente queda explícito todo el proceso hasta la resurrección de Jesús y la ascensión. Y lo más importante es demostrar con los 4 evangelios que no hay contradicción, que en la Biblia no hay contradicción en ninguna parte relacional. Son hechos demostrables. Bien, eso es bueno hablarlo porque, pues sí, acá entre nosotros, pues buenísimo, nos podemos convencer unos a otros. Sí, es verdad, es complicado. Nos animamos unos a otros, pero cuando encontramos una persona que nos dice, ustedes están locos, eso son tonterías, son invenciones, pues ahí vamos a tener que dar respuestas que de alguna manera tengan harto sentido y que puedan
a acogerse a evidencia también histórica, que no sean solamente, como decía al inicio, del corazón, porque uno, pues, es importante hablar con convicción del corazón, pero también cuando nos piden evidencia histórica, pues tener oportunidad de hablar de los hechos históricos también, encerrarlos dentro de un contexto real. Yo tengo, por ejemplo, un especial cuidado cuando hablo del evento histórico que tal vez ha marcado mucho más fuerte que otros eventos históricos la historia de Chile. Y fue lo sucedido en 1973, el 11 de septiembre. ¿Qué pasó? Tema sensible. Es un tema que solamente con la fecha ya todos identificamos de qué se trata, ¿cierto? Hasta los Sí. extranjeros que de pronto han tenido muy poco tiempo acá en el país. Entonces es un hecho histórico, pero ustedes saben que uno se encuentra con por lo menos dos parcialidades bien diferentes de lo que sucedió ese día. Y para unos fue la salvación de Chile y para los otros fue lo peor que le pudo haber pasado a Chile. Entonces, es un evento histórico muy sensible, pero tengo que tocarlo porque es así tal vez de delicado el que uno empiece a hablar sobre un tema que es tan sensible. Y no por solamente este último transcurso del tiempo, sino en la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús ha sido también así de sensible. Tema tan sensible como que algunas personas se sienten ofendidos cuando se les habla de Jesús. Entonces uno tiene dos posiciones, de decir, no me importa lo que él piense, yo solamente seguiré creyendo en Jesús. O tener una posición también firme, seria, responsable con respecto a la otra persona y poder con calma, con tranquilidad, sin acaloramientos y también con un piso firme poder hablar de estos temas y poder uno presentar evidencias históricas más allá de solamente las histéricas, porque a veces las evidencias que hemos presentado como cristianos son histéricas, son rabia, son enojo. O sea, nosotros nos salimos de la ropa y la persona que debería estar escuchando el mensaje de Cristo ve a un energúmeno ahí gritarle que ¿por qué no crees? Te vas a ir para el infierno, ya hueles a azufre. Entonces, esa es una evidencia histérica. Para mí eso es una evidencia histérica, tratar de convencer al otro a través del miedo, del temor de que ya se está quemando y que viene rápidamente a recogerlo Satanás y a llevárselo con un trincho así directo para el infierno. Entonces, debemos ser capaces de expresar nosotros también con toda tranquilidad que nuestra fe está cimentada en una roca y no en terreno arenoso, que puede ser sensible de caer en algún momento. Así que eso es este ejercicio, es el ejercicio de poder revisar toda esta evidencia histórica y fue bastante repetitivo, claro que sí. Una y otra vez hablamos de los mismos grupos de personas, los discípulos, los 500. Una y otra vez recordamos entonces los testimonios de aquellos que estuvieron ahí, de las mujeres, de los que iban camino de Maús. Esa fuerza de esa repetición que nosotros también debemos acostumbrarnos a poder hablar de ellas con pausa, con tranquilidad y a, como dice la palabra del Señor en Pedro, poder presentar defensa del Evangelio cuando se nos pida. Y hacerlo de una forma calmada. No desestabilizarnos. Lo otro, pastor, que también es bueno, bueno, es que eso yo creo que es lo más importante, es nuestro propio testimonio, lo que ha provocado Dios en nuestras vidas. Eso es como, porque yo creo que por ahí uno tiene que empezar, porque es como es la realidad que uno ha vivido, entonces eso es como muy fundamental. Sí, esa parte tiene su lugar, tiene su momento también, María Angélica, porque, por ejemplo, para algunas personas que han conocido el antes y el después, ¿cierto?
de una persona, pues es mucho más impactante eso que lo que pueda decir. Que alguien, como dice la escritura, que tenía una vida desenfrenada, que tenía un testimonio terrible, que era un alcohólico, que golpeaba a su familia, que tenía una vida destruida y ahora esté en una situación muy diferente, pues ya habló. Su solo testimonio habló. Pero cuando no te conocen, cuando no saben el antes y apenas medio están viendo quién eres, pues ahí hay que dar una respuesta contundente con nuestra boca, ¿cierto? A mí, por ejemplo, les cuento la historia de lo que fue la despedida con algunas de mis tías que ustedes las ven que están por ahí conectadas en el YouTube, ahora en los cultos. Estas tías mías, que son varias porque mi mamá tenía 8 hermanas, fueron llegando al Evangelio porque el Señor las trajo, pero la primera familia que llegó al Evangelio fuimos nosotros. Y ellos evidenciaban algo que era diferente en nosotros. En alguna ocasión una de estas tías me dijo, pero ¿por qué los hijos de Olga son diferentes a los de las otras hermanas? Entonces ahí fue un testimonio real porque los hijos empezaron a vivir de una manera diferente a los otros primos, ¿cierto? Pero esa es la historia de una familia, porque nos conocemos, porque sabemos, pero cuando uno conoce a una persona por primera vez tiene que dar un testimonio de hechos históricos, de hechos verificables, de hechos comprobables que no puedan ser tan fácilmente rebatidos. Y para eso es este estudio también, para ayudarnos a tener piso firme en nuestras convicciones, lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, pero que tenga también una forma de verbalizarse, de decir, de expresarse, para poder presentar defensa con aquellos que no nos conocen. Pero tienes toda la razón, con los que nos conocen, el principal testimonio es nuestra propia vida. Ese es el que habla más duro, más fuerte. Por eso hay una frase que dice, lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Exacto. Sí. Así de... Marcela. Disculpen, hay un punto que me quedó dando vuelta hace rato, que no sé si sirva como evidencia exactamente de la resurrección. Es que la resurrección del Señor era profética también. Estaba en los libros en el Antiguo Testamento. Salía que el Cristo iba a resucitar, ¿no? Sí. ¿Esa también es evidencia o no se puede tomar como evidencia las profecías? Porque mucha gente que creyó en el Cristo o los sacerdotes, ellos entendieron que, o sea, unos creían en la resurrección y había otros fariseos que no creían. ¿O me estoy metiendo mucho ahí en...? No, está bien tenerlo eso presente. Los saduceos. No está bien tenerlo presente, pero lo que sucede es que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Si nosotros estamos pensando en hacer una evidencia histórica, la gente pocas veces van a poder creer que dentro de la misma Biblia, lo que la misma Biblia decía que se iba a cumplir, que para ellos eso va a ser una evidencia real. Tenemos que por eso... Pues tenemos que pensar en los hallazgos también históricos extra bíblicos que nos ayudan y que dan piso para pensar en la resurrección, ¿cierto? No estoy desestimando lo que dice la Biblia, ¿cierto? En Isaías 53, en el Salmo 22, por ejemplo, se hace mención de la resurrección y eso está bien, lo que tú dices. El Antiguo Testamento también hablaba, ¿cierto? Del evento de lo que significaría la resurrección. Pero cuando se nos habla de hechos históricos, pues algunas personas dicen, no, pero si lo que me estás diciendo es que la Biblia dice esto, pues entonces, si yo de entrada, no, lo que ellos nos dicen es que la Biblia no la creen, pues no tiene mucho sentido que les digamos que ya estaba escrito anteriormente. Claro. Sobre todo porque algunas personas no ven el hecho histórico de la Biblia como el libro que fue escrito con tanta anticipación,
sino que para algunos la Biblia se escribió toda después de Jesús. Entonces, claro, todo lo que dice es para apoyar la vida de Jesús. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en otro de los libros, creo que tú ya estuviste ahí en ese libro, hablamos de la Septuaginta. A ver, ¿quién se acuerda qué es la Septuaginta? No me acuerdo, pastor. A ver, ya hablamos de la Septuaginta, o la versión de los 70, les voy a ayudar con otro nombre. Cri-cri. Se me olvidó. Ah, yo no estuve en el primer año. Esos son eventos, hechos históricos. No son bíblicos solamente, sino son extrabíblicos. La Septuaginta es un libro que tiene su nombre basado en el nombre en los 70. 70, así como nos recordaba Eloísa el Pente de 50, Septuaginta es el libro escrito por 70 personas estudiosos del idioma hebreo que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Entonces estamos hablando de un libro del cual hay evidencia histórica de haber sido hecho 200, algunas copias, y 400 años antes de Cristo. Algunos dicen de 400 años, pero lo más cercano en datación es a 200 años antes de Cristo. Reunieron a 70 tipos muy inteligentes para que tradujeran un libro que era el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, las mismas que nosotros tenemos aquí, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los libros de Crónicas, los Salmos, los Proverbios, y que ellos tradujeran ese libro del hebreo al griego. Entonces ese es un libro poderosísimo, porque no es solamente los judíos que querían que todo el mundo les creyera a sus garabatos hebreos, porque si alguien ha visto letras hebreas se pueden dar cuenta que parece como un jeroglífico, ¿cierto? No son letras tan comunes como las nuestras, pero las tradujeron al griego. Y quiere decir que la preocupación de un grupo de personas por preservar el mensaje los llevó a hacer una traducción que fue realmente un gran desafío, porque traducir un idioma a otro siempre es todo un tema, ¿cierto? Porque hay ciertas palabras que no es solamente traducirlas, sino el significado como tal. Y los que hemos tenido encuentros con personas de otras nacionalidades, sabemos lo que significa que a veces haya una palabra que en mi uso normal significa una cosa, pero la misma palabra en otro país significa otra cosa, ¿cierto? Como para nosotros colombianos y venezolanos, llegar aquí y empezar a decir algunas de nuestras palabras y darnos cuenta que dije un garabato, dije una grosería, dije una vulgaridad. Pero es la palabra normal que nosotros usamos en nuestra tierra, pero en otro contexto significa otra cosa. Entonces imagínense lo que significa poner de acuerdo a 70 personas para que tradujeran un libro del hebreo al griego. Eso es evidencia histórica, porque no fue solamente el esfuerzo de unos locos judíos que querían que todo el mundo les creyera lo que ellos decían en su hebreo, sino que fue la preocupación de gobernantes griegos por tener ese libro sagrado de los hebreos en su propio idioma, el griego. Entonces, eso es historia. Y contra eso, poco pueden hablar las personas. Pero miren que lo que les estoy tratando de compartir es esta clase de recursos que nosotros tenemos. No estoy desestimando la palabra siempre va a cambiar los corazones de la gente, pero cuando una persona nos rechaza de tajo la palabra y dice, no me digas nada de esa Biblia porque yo no creo en la Biblia, entonces, ¿qué le dices? ¿Qué recursos usas? Por eso ¿Qué el dice la tema, historia?
El tema en estas preguntas era ¿por qué podemos ver la resurrección como un hecho histórico? No un hecho bíblico. Bíblico ya es. No un hecho espiritual. Espiritual ya es. Es verlo con un ojo también, ¿cierto?, histórico y que nos ayude a, en algunos momentos, a presentar defensa del Evangelio con ese recurso también que es el de la historia. Entonces, con esa clase de personas con las que nos vamos a encontrar en algún momento, nosotros debemos estar preparados para dar una defensa apropiada del Evangelio. El apóstol Pablo nos dio clases al respecto y nos dijo, nosotros debemos estar tan tranquilos cuando hacemos una defensa del Evangelio como seguros de lo que estamos diciendo. Y sobre todo en el tema de la resurrección no podemos dudar nunca, porque así como lo veíamos, es un todo en el plan de salvación, de redención. Entonces, si nosotros decimos, no, Cristo sí murió, pero de pronto no resucitó, estamos quedando con el plan de redención a medias. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 14, que esta es nuestra lectura para finalizar, dice, 1 Corintios 15, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Imagínense, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En ese texto poderoso también que nosotros tenemos aquí para recordar, como nos dice el apóstol Pablo, que nuestra fe también se fundamenta en la resurrección de Cristo. Y que cuando nos pidan dar testimonio de la resurrección, no podemos decir solamente, yo lo creo y ya, no me interesa lo que usted piense, yo solo creo, sino que tenemos que ser capaces de dar defensa y presentar argumentación de lo que significó la resurrección como un hecho histórico. Para eso nos sirve este estudio, para eso seguimos preparándonos y para eso les voy a pedir que en algún momento le den una ojeada otra vez al tema de la Septuaginta, porque es un tema realmente maravilloso el entender que si es difícil que una sola persona haga una traducción, imagínense lo que es poner a 70 a que se pongan de acuerdo para que traduzcan un libro en un idioma tan complejo como el hebreo y lo pasen a otro no menos complejo como el griego. Pero esa es una de las evidencias que también respaldan nuestra fe. Y qué bueno que tengamos nosotros suficiente sustento en nuestras vidas para creer lo que realmente sabemos que es ciertísimo, pero que se respalda con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, eso sí. Así que gracias por su tiempo. Para la próxima semana, entonces, está la lección 2, la gran comisión del Cristo resucitado, la resurrección, ascensión y exaltación, y los sucesos de los 52 días que son previos al Pentecostés. Así que también vamos a tener parte 2A, 2B y 2C, lo cual significa sacarle tiempo para hacer sus lecciones. Y para quienes no tienen el libro, nuevamente les voy a hacer llegar en el PDF
la información completa de lo que es la prueba 2. ¿Tuvieron algún problema para ver las imágenes? Gaby, Fanny, Jessica. ¿Funcionó bien así con ese PDF? Muy bien. No es el mejor de los sistemas, pero nos ha servido, así que qué bueno. Quería decirles algo, no sé si ustedes vieron la película El caso de Cristo. Que si no la han visto, se la recomiendo. Yo por casualidad llegó a mí ahorita en esta cuarentena y de verdad me impactó y se la mandé a todas mis hijas y a todo el mundo para que la vieran. Es la historia de un ateo y cómo se convirtió en Cristo. Y el ateo era un comunicador social, un periodista. Y lo único que buscó en todas las investigaciones científicas era demostrar que era falso lo que decía la Biblia. Y no lo pudo encontrar. Sí, hay un libro escrito también que se llama Evidencia que exige un veredicto, de alguien que quería encontrar con todo su corazón las pruebas de que el cristianismo era una falsedad. Y buscando eso, se convirtió al Señor. Le voy a mandar el link al grupo. Si no lo han visto, se las recomiendo que la vean. Sí, envíalo, por favor. Y yo lo comparto con quienes no están en el grupo. Okay. Gracias, Elo. Grego, ¿nos despides en oración, por favor? Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento especial que tú nos diste hoy, de aprender un poco más de tu palabra, de aprender más de la historia, Señor, que sabemos que tú estuviste aquí en esta tierra y que nos dejaste un mensaje claro, Señor, que era que tú eres un Dios vivo. Por eso te damos gracias, Señor, por cada momento que aprendemos cada día más de tu palabra y de tus enseñanzas. Te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí, recibiendo también, Señor, de ese conocimiento. Y gracias al pastor Gamaliel que toma el tiempo, Señor, para enseñarnos más de tu palabra, Dios. Te doy gracias, Padre, por todo esto que nos ha dado. Te pido que nos bendiga, Señor, y nos sigas cuidando, para que así, Señor, podamos llevar tu mensaje a todo aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, muchas bendiciones. Así que a trabajar esta semana en la lección 2. Muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Chao, que estén muy bien. Buenas Chao, noches. cuídense. Feliz noche. Chao a todos. Adiós, bendiciones para nosotros. Sacamos la colita y estuvo buena. Sí. Saludos a todos. Chao. Bendiciones. Que estén bien. Chao. Chao. Que estén bien todos. ¿Cómo va tu mano, Sergio? Lento ahí, lenta la cosa, pero bien. Con confianza. Angélica, ¿puedo preguntar algo? ¿Ah? Cuidarse nomás. En la pregunta, en la C, en la pregunta 4, ¿Ya? dice, ¿por qué es importante que sepamos que la resurrección de Jesús es un hecho histórico? Porque si la resurrección no habría, yo le puse Perdón de pecados, vida eterna y esperanza espiritual para las personas. Eso salía en el libro. Ya, faltaba uno. Ya, eso. Gracias. Ya, no, gracias a ti. O sea, eso lo dijo el pastor, ¿cierto, Sergio? Porque Sí, al final había que decir como también el hecho histórico, ¿no? Porque si era el hecho histórico hay que decir que Dios resucitó, que estaba vivo, que sucedió, que no fue un hecho fantástico. Claro. Que no es como la Caperucita Roja, ni que colocan el ejemplo de la Caperucita Roja. Sí. Que a Jesús lo conocieron. En cambio, la Caperucita no la conoce nadie. O sea, la conocen Sí, pues. La abuelita y el periódicamente. lobo, nomás. Es que Claro. es fantasía, pues, es un cuento, pero lo Una de Jesús creación no fue un de cuento. la mente del hombre. Sí. Ya chiquillo. Que Ya. descansen. Buenas Bien. noches. Chao. Saludo, Marian, saludo a Pedrito. Hola, Gracias. chiquillos, y chao, chiquillos lindos. Que Dios los Hola, bendiga. Maricita, no los vi. ¿Qué les pasó que llegaron tarde? Estamos de Tenían abuelo. visita. Estamos de abuelo. Ah, están de abuela, hay que hacer dormir a la Sabrina. ¿Y Chao, está ahí con ustedes la Sabrina?
Ya se ¿O se fueron. fue? Ah, ya se fueron. Ah, Se fueron Sí. y ahí nos conectamos, apenas se fueron. ah, sí. Ya, chiquillos, bendiciones. Bien, bien. Que Dios los Chao, bendiga. Saludos cuídense. a Chao, sus chao. familias. Chao. Gracias. Se pasaron. Uy, no me puedo salir.